Nos acompaña Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, ANSA. Importante, Ítalo, que estés con nosotros porque es bueno, siempre hacemos una revisión de diferentes sectores, ¿no? De la actividad comercial, industrial, en fin, del sector agrícola, pero en esta ocasión el sector de automercados y autoservicios es muy importante y me gustaría comenzar por allí. ¿Cómo está en este momento el sector? ¿Cómo evoluciona y qué proyección tiene? Y bienvenido nuevamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora en todo el territorio nacional. ¿Cómo está el sector? La primera definición que hacemos es que el sector está en movimiento, en adaptación. Si lo vemos en cifras específicas, cuando comparamos enero de 2021 contra marzo de 2022, han abierto, reinaugurado, remodelado o cambiado de modelo de negocio 77 supermercados en Venezuela. 77 supermercados en Venezuela. Una cifra nunca vista antes. Pero fuera de las cadenas tradicionales. Incluye cadenas tradicionales y nuevos actores del mercado. Sí, porque algunas cadenas habían cerrado por la situación, por la coyuntura, habían cerrado una serie de locales, pero bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Sí, es una buena noticia porque además, ¿qué sucedió? Actores de otros sectores de la economía ingresaron al supermercadismo. Y los tradicionales este año se activaron. El año pasado los tradicionales habían revisado su modelo de negocio, revisado su esquema de funcionamiento, de sustentabilidad, y este año ya han venido haciendo apertura. La semana pasada, el jueves, muy cerca de aquí de Televen, estuve en la apertura de un nuevo supermercado y una cadena tradicional. Hace unas 3 semanas en la apertura de un supermercado de una cadena nueva. Entonces el sector está en movimiento, en adaptación, sin duda alguna. Ahora son afiliados a ANSA en este caso. Sí, señor. Todos los que han tenido ese reciente movimiento son afiliados. Y los que no son afiliados, hemos definido una figura como cuando uno está enamorando, cuando yo estaba enamorando a mi esposa, que primero íbamos, salíamos, tomábamos café, después nos casamos. O sea, estos nuevos conocen información nuestra, participan en las reuniones, reciben los datos de las cosas que nosotros estamos haciendo y poco a poco se han ido incorporando en la Asociación Nacional de Automercados y Otros Servicios, ANSA. Es importante ahora ir a un tema que provocó en algún momento controversia, ¿no? El tema de los bodegones. Se han masificado o se masificaron, en fin, entonces se hablaba de una competencia incluso desleal contra el sector organizado de supermercados y autoservicios. ¿Cómo está la situación, digamos, automercados, supermercados versus bodegones? Es excelente pregunta porque en un momento, ¿cuántos bodegones había en Venezuela? Era así como leyenda urbana. Tú le preguntabas a cualquiera y te decía cualquier número. Que hicimos en ANSA el año pasado, en noviembre, definimos primero qué es un bodegón. Bueno, un bodegón es una tienda formalmente constituida con 2 cajas registradoras, 2 pasillos de mercancía con alimentos, productos alimenticios y otros del hogar, allí con promociones y licores. Cuando hicimos ese estudio a nivel nacional había 486 bodegones, que era el en todo el país. En todo el país, que era el equivalente a 110 supermercados de 1000 metros. O sea, era una cifra importante. Esos bodegones fundamentaron su esquema de negocio en que en aquel momento habían 8.200 códigos arancelarios sin ningún tipo de pago de IVA o de tributos. Impuestos aduanales y todo y empezaron ese modelo de negocio así. ¿Qué sucedió en el tiempo? Bueno, que tienes que competir. Claro. Entonces, en este momento, el crecimiento que tuvieron los bodegones ha venido sucediendo en una menor velocidad que el que venía anteriormente, y lo que nosotros pensamos en ANSA es que van a quedar los bodegones que no solamente tienen productos importados y delicatessen, sino productos nacionales y que ofrecen un servicio al cliente o una experiencia de compra, como llamamos en ANSA, pero sin duda alguna tienen menos velocidad de lo que tuvieron inicialmente en Venezuela. Y se me ocurre preguntar, ¿y esos bodegones no pueden afiliarse a ANSA? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, si están, unos van a permanecer, y es evidente, Ítalo, y otros no van a poder resistir porque la competencia es muy particular. Pero eso se podrían incorporar a ANSA gremialmente hablando, ¿no? Se pueden incorporar a ANSA porque tendrían 3 ventajas importantes. La primera, van a recibir información técnica especializada. Claro. La segunda, representación ante los diferentes gremios
y organismos gubernamentales. Y lo tercero es que internacionalmente van a recibir información de qué son los bodegones en otros países, cómo sobreviven, cómo compiten y aplicar esas estrategias en nuestro bello país. Fíjate otro planteamiento. Tú mencionabas el desmontaje de una serie de rubros, más de 1000 creo, ¿no? Luego de la modificación del decreto. Mucha gente piensa que esto va a impactar de manera significativa en los precios de los alimentos. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación en ANSA? Fíjense que, ¿cómo sabemos nosotros que se hizo ese trabajo? Inicialmente eran 8.200 códigos arancelarios. Hace aproximadamente 45 días, en una reunión que tuvimos en el Ejecutivo, nos dijeron que se iba a ampliar por un mes más el mismo decreto. En abril ya hay 1.200 códigos arancelarios menos. Ellos han venido revisando la oferta y la capacidad productiva de algunos sectores en Venezuela y entonces con base a eso reducen o eliminan el código arancelario. Por supuesto que eso no es un proceso perfectible como una pieza de Lego. Ni es automático, Ni porque automático. además tendrá que también reactivarse la industria nacional para poder entonces ofrecer los productos que antes venían del exterior. Bueno, y el tema allí es que la industria nacional sí paga impuestos, ¿no? Esos productos importados no pagaban nada. Entonces, ¿qué va a pasar en el corto plazo? Probablemente va a haber un pequeño impacto. Lo que nosotros siempre decimos es que si dejamos que el libre juego de la oferta y la demanda en un mercado de competencia perfecta, entre comillas, actúe, al final el precio se regula, porque el consumidor puede comprar lo que quiera, donde quiera. La decisión la tiene el consumidor, si hay oferta suficiente. Pensamos que esto va a migrar a este tema, pero por supuesto al comienzo va a haber algunos ajustes que hacer y nosotros estamos vigilantes de los precios para informar lo que está sucediendo y hacer los ajustes del caso con los proveedores que son nuestros aliados comerciales. Importante también es el tema del aumento en el precio del diésel. Va a tener una incidencia también y eso conecta con el sector de automercados y autoservicios en ese sentido. ¿Han hecho ustedes un primer estudio o una primera evaluación en ese caso sobre la incidencia y el probable aumento de los precios en el traslado de productos de diferentes sitios del país a los diferentes supermercados, ¿no? Porque el diésel tiene para nosotros 3 consideraciones. ¿Cuál es la primera? Lo más importante es que exista suministro de diésel constante en todo el territorio nacional y que no exista la posibilidad de conseguirlo de una manera no formal, porque eso automáticamente sube el precio. Ahora, cuando anuncian que va a haber 100 estaciones de servicio con el diésel a $0.50 el litro, precio internacional, sacamos cuál es el impacto de eso en nuestra estructura de costos. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto del combustible en el transporte. Sí. Y el impacto del transporte en el precio de venta. Eso no pasa más allá del 0.6% de la venta de un supermercado. Es decir, que el impacto es importante, pero no es un impacto que va a aumentar los precios de manera importante en el corto plazo. Siempre y cuando haya suministro. Es decir, si no lo hay, el juego es otro, porque entonces los productos no llegan. Y cuando no llegan, falta oferta. Y cuando falta oferta, suben los precios porque la demanda se mantiene. Bueno, es una buena noticia y una buena explicación también, porque entonces la incidencia no va a ser tan gruesa como se pensaba. Claro, siempre y cuando, como tú lo señalas, haya diésel. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ítalo, y regresaremos enseguida. Conversamos con Ítalo Tencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, ANSA. Seguimos conversando con Ítalo Tencio, presidente de ANSA. Otras incidencias, Ítalo. Por ejemplo, el impuesto general a las transacciones financieras. ¿Cómo han manejado en el sector todo ello, ¿no? Lo que se cobra con el 3%, lo que no se cobra con el 3%, y un elemento vital ahí, el tema de las máquinas fiscales que tiene a medio mundo de cabeza, ¿no? Fíjate, ¿qué hicimos inicialmente? Lo que le dijimos al Ejecutivo inicialmente es que cualquier impuesto para que tenga éxito tiene que ser sencillo y que la gente lo entienda fácil. Este no era así. No era. No. Entonces, sigue siendo complejo y no tiene por qué extenderse tanto en el tiempo. Incluso llegó a hablarse que es por un año tal vez extendible a 2, pero llega un momento en que se agota ese impuesto. Lo que nos explicaron a nosotros, porque una vez que tuvimos las primeras conversaciones, fuimos al CENIAT de la mano de los afiliados para hacer los planes de trabajo, porque las máquinas fiscales que tú explicabas, la cadena A no tenía la misma situación de homologación de la cadena B.
Sí. o de la cadena C. Entonces hicimos un plan cadena por cadena. Y ese plan se ha venido cumpliendo de la mano del CENIAT. Nos llaman una vez a la semana, ven los resultados, hacen inspecciones de los deberes formales y ven cómo está la implementación. Tenemos que decir que a la semana pasada teníamos un 80% de implantación en los actores que habían participado en el plan de la aplicación del IGTF. O sea, en el sector de automercados y autoservicios, ¿no? Es decir, Sí, hay señor. una cobertura ya de 80% Sí, en señor. máquinas fiscales. Sí, señor. O sea, los locales ya las tienen. Ya las tienen y ya han sido homologadas y el impuesto se está aplicando. Ok. Ha habido otros actores que no han tenido esa facilidad porque, por ejemplo, tenían una máquina fiscal que llegaba dentro de 6 meses. ¿Y cómo haces? ¿Cómo hace? Entonces, en ese caso, vimos un ejemplo hace 3 semanas, el CENIAT habló con ese proveedor y le dijo, mira, echa para atrás el pedido y ahora le pidió a este afiliado que comprara las máquinas fiscales en otro proveedor que la tenía disponible dentro de 30 días. Nosotros hemos sentido que la implantación ha sido llevada de la mano del CENIAT. Obviamente hubiésemos preferido no tener ese tributo. Claro. Ese tributo ya está, es de carácter temporal, ha impactado de una manera ligera las operaciones de compra-venta en los supermercados, porque bueno, la gente tiene que pagar ese 3%. Ahora fíjate una cosa, Ítalo, pero se habló también del reajuste, es decir, de los que ya tenían máquinas fiscales para cobrar en bolívares el impuesto al valor agregado. ¿Ese reajuste se hizo o había que comprar la máquina fiscal nueva? No, dependiendo del modelo de la máquina fiscal, habían unos modelos antiguos que había que comprar la máquina nueva. La gran mayoría lo que había que hacer era un proceso de homologación. Este proceso de homologación, en sentido práctico, sencillo, es incluir en la operación de la caja registradora ese impuesto adicional a las operaciones en algún tipo de divisas. Ya, y eso se ha logrado en ese sentido. Se ha logrado. En buena medida, porque en algunas regiones del país no tiene que ver esto necesariamente con el sector que tú representas. En otros sectores, el comercio en general, eso lo manejaba recientemente Tiziana Policel, el presidente del Consejo de Comercio, decía que solamente un 50%, si acaso, a duras penas había logrado tener la máquina fiscal. Eso sucede mucho en el interior del país, con afiliados pequeños. ¿Qué hicimos nosotros? Hace aproximadamente 45 días fuimos al Banco Venezuela, le dijimos, mira, estos son los afiliados pequeños y medianos. ¿Tú quieres que esto migre rápidamente? Bueno, danos crédito para las máquinas fiscales, porque un afiliado pequeño no tiene cómo comprar. Entonces, hubo un proceso de apertura al crédito, se generó una... A través del Banco de Venezuela. A través del Banco de Venezuela se generó, se logró, no en el 100%, pero en un porcentaje bastante importante, y esos afiliados pequeños lograron entonces comprar sus máquinas fiscales con 12 meses de financiamiento. Bueno, es importante en ese sentido, bueno, tenerlo como una referencia. Ahora, fíjate, otras incidencias sobre el tema precios, que es lo que más sensibiliza a la gente. Con esta, vamos a decirlo, devaluación gradual pero consistente, con estos cambios que se están registrando en el mercado cambiario, ¿ustedes han medido cuál puede ser la incidencia en la venta al consumidor final? Fíjate, excelente pregunta. Eso se mide desde el punto de vista de con qué volumen de unidades estamos vendiendo comparativamente con el periodo anterior. Cuando comparamos enero-diciembre de 2021, como punto de partida con enero-diciembre de 2020, el volumen creció 7.4% a nivel nacional. No fue uniforme en todo el territorio nacional porque, por ejemplo, la región metropolitana creció 16.4%. Es decir, que hubo regiones que crecieron menos. ¿Cómo iba este año hasta abril? Enero-abril 2022 contra enero-abril 2021 iba 4% crecimiento en unidades. En mayo hubo una disminución de ese crecimiento en unidades básicamente por tema precio. Porque el precio, tal cual como lo dice, por el deslizamiento de la tasa de cambio y por otros elementos de la economía, ha subido menos que el año pasado y ha subido. Entonces el consumidor no puede comprar los mismos productos que venía comprando y eso trajo como consecuencia un mes de mayo con alguna... Sí, hubo un apreciable ascenso inflacionario, sin duda alguna. Bueno, Ítalo, muchas gracias por toda la información. Aquí nos paseamos por varios temas y tratamos de sacarle buen espacio al tiempo que disponíamos. Así que te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.